a las 11:30 de la mañana, Diana y Marlene son detenidas. Ese jueves, a las 11:40 aproximadamente, uno de sus amigos de iniciales CPC, tras haber recibido 50,000 pesos, entregaría en la Ciudad de México, en la avenida Universidad de la Alcaldía de Coyoacán, a Diana Vallardo. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo complementaría la orden de aprehensión. Al mismo tiempo, la señora Marlene Marroquín Vallardo era detenida en sus negocios en la calle de Molino del Rey, en Tulancingo, Hidalgo. Los agentes mostraron la acusación formulada en la causa penal 183-2020 por homicidio doloso calificado de su consanguíneo, hermano de su padre, José Francisco Marroquín Sosa. A pesar de tener 2 amparos por otras causas y tras oponerse a su arresto e intentar atropellar a los agentes investigadores, chocaría la camioneta en la que viajaba y posteriormente sería sometida y trasladada al Cerezo de Tulancingo, no sin antes amenazar y llorar todo el camino al personal de la Procuraduría. La noche del 26 de noviembre fue vinculada a proceso bajo un fuerte operativo de seguridad tras las amenazas al personal de justicia y tras la investigación que arroja nexos con el crimen organizado de las hermanas Vallardo y las posteriores ejecuciones perpetradas a presuntos involucrados en el homicidio de su tío, el empresario, optan por ser trasladadas a Pachuca, al Cerezo, por las disputas que ya traían con criminales en el Cerezo de Tulancingo. La audiencia del 2 de diciembre duró más de 10 horas, en donde son señaladas con pruebas suficientes para mantenerlas en prisión durante 6 meses, que durará la investigación complementaria. Tras 3 amparos, con fecha 3 de diciembre, 18 de diciembre y 9 de abril, le fueron negados, además de haberse hecho la desmayada en diversas ocasiones en sus audiencias para ganar tiempo y maquinar mejor su defensa tras conocer la identidad de los testigos que la señalan como autor intelectual del homicidio de su tío Pancho Marroquín. En rueda de prensa, el 16 de marzo del 2021, el abogado de las señoras Vallardo argumentan que su esposo no está comprometido en el caso, no está involucrado. Pero entonces, ¿por qué este anda huyendo con su cómplice en Tuxpan, Veracruz? Afirma también que conoce la identidad y el paradero de los sicarios que privaron de la vida a Francisco Marroquín Sosa. Inconsistencias, dudas, manipulación, digno de una mente criminal apuntalada por su hermana. Una persona narcisista, una persona que tiene un trastorno mental de la personalidad narcisista, es una persona que tiene un patrón de grandiosidad, ¿no? Es una persona que necesita ser admirado, es una persona que tiene una falta de empatía y que instrumentaliza las relaciones. No tiene relaciones sociales auténticas y genuinas, sino que utiliza a los demás para sus propios propósitos e intereses, ¿no? Son personas que suelen pensar
pues que la gente les envidia, que necesitan, como no tienen, es un trastorno de la identidad, por lo tanto ellos no tienen claro su propio sentido de la identidad, entonces necesitan que el otro les admire para poder creer algo. De hecho, ellos se angustian muchísimo y el narcisismo, en el fondo, aunque sea un patrón de personalidad, también para ellos, cuando estamos hablando de un trastorno, es una defensa, porque cuando ellos no tienen esta devolución del resto, no les admiran, no les tienen como si fueran pues grandes personas que merecen el mejor trato y con mucho poder, ellos se sienten muy angustiados porque pierden la sensación del ser. Entonces son personas que, aunque no parezca, dependen mucho de la opinión del resto. ¿De acuerdo? Es un perfil muy complicado, tiene una prevalencia, tengo unos datos de prevalencia que me han parecido pues muy oportunos compartir con vosotros, porque en población general no tenemos empatía y ya tenemos conductas más bien malévolas, ¿vale? Damos un pasito más y nos vamos al perverso narcisista, que es un trastorno que podríamos considerar prepsicótico. Muy bien. Y es gente manipuladora, por lo que te entiendo, ¿no? O sea, manipulan para conseguir esa atención, ¿es así? Sí, ellos utilizan pues varias estrategias, ellos manipulan, ellos se hacen las víctimas, ellos utilizan el chantaje emocional para conseguir lo que quieren. Date cuenta que ellos sienten mucha angustia cuando no lo consiguen, porque para ellos es como si desaparecieran. No tienen esta identidad o este sentido identitario tan coherente y tan cristalizado como lo podemos tener la población general, ¿no? Entonces ellos se angustian mucho, lo necesitan. Entonces sí, ellos necesitan que los demás les admiren porque dependen de ellos para sentir que son alguien. ¿De acuerdo? Es muy complicado, te digo, entender esto, pero sí, son chupadores de energía, como yo digo, instrumentalizan las relaciones. Son personas que, pues se valen de estas estrategias porque no sienten una relación genuina, no sienten la empatía por el otro. Todo es sus intereses, lo que ellos necesitan, ellos. O sea, se consideran como el centro del universo, no se dan cuenta del daño que están haciendo al entorno, ¿no? Quizás a la pareja, quizás a los novios o novias que tienen, quizás a la familia, quizás a compañeros de trabajo, ¿no? Efectivamente, si hablamos del paso anterior del perverso narcisista, que es el trastorno de personalidad narcisista, tampoco tienen ese sentimiento, dijéramos, de empático hacia el otro. Ellos son, pues, su propio mundo, ¿de acuerdo? Date cuenta que es un cuadro preedípico, es un cuadro en el que no tienen esta identidad y existe esta dependencia, ¿no? Con lo cual, efectivamente, no tienen empatía. Ellos son, pues, muy soberbios, muy altivos, las relaciones que fomentan son muy desde la distancia, pero desde la asimetría. Son personas con las que te sientes un poco como si fueras nadie, ¿no? Como si ellos necesitaran, ¿no? que les estuvieran admirando continuamente y son pues totalmente disfuncionales en este sentido. Lo que pasa es que son muy sutiles a veces. Si vas con un narcisista inteligente, a lo mejor no te das tanta cuenta de que estás frente a un narcisista y puede ser peligroso. Y si están en todos los ambientes, desde una pareja, familiares, amigos, están en la sociedad, en esta prevalencia que te he comentado. Pues mira, es una pregunta muy interesante que yo me he planteado muchísimas veces, ¿no? Porque, claro, es verdad que bueno, ante semejante pues despliegue, ¿no? de conductas tan disruptivas, ¿cómo es posible? ¿Por qué lo hacen, no? Si te preguntas, ¿por qué hacen esto? Yo tengo dos teorías, ¿no? Pues fundamentándome un poco en los manuales diagnósticos, lo que he leído, ¿no? En la bibliografía. Yo tengo la idea de que el trastorno de personalidad narcisista, más que disfrutar, no creo que tenga este componente sádico, sino que considero que lo que hace es huir de la angustia que le genera si no lo hiciera. ¿De acuerdo? Si no desplegara todo este tipo de conductas disruptivas. Sin embargo, el perverso narcisista sí que estoy convencida de que disfruta con ello. Es decir, no solamente lo necesita para evitar la angustia que le genera no hacerlo, sino creo que sí que tiene un componente sádico importante y por esto son peligrosos. Pues sí, ¿no? Son personas que pues les gusta cuidar mucho la imagen, les gusta rodearse de personas de poder, denigran a las personas que no consideran importantes, instrumentalizan las relaciones, más que ver lo que hacen. Date cuenta que a veces, si son inteligentes, no nos vamos a dar cuenta, pues son muy sutiles. Y de hecho, algunos de ellos lo hacen desde la inconsciencia, o sea, ni siquiera ellos son conscientes de que lo hacen. Yo más bien miraría dentro de nosotros mismos, ¿no? Es decir, yo cuando estoy con esta persona, ¿cómo me siento? Que siempre tengo la culpa, que me hago chiquitita, que no tengo derecho a nada, que parece que lo único que existe es su mundo, que yo desaparezco. Entonces, más que mirar en ellos, que por supuesto que sí, también es ver... ¿Y qué podemos hacer si nos encontramos con una persona que tenga este tipo de problemática psicológica? ¿Qué recomendación darías? Pues depende de dónde nos lo encontremos. Si es la clínica no puedes salir corriendo, tienes que tratarlo, evidentemente. A mí me resultan muy interesantes, también te lo digo. Igual que cuando se lo comento a mis compañeros, me dicen, ¿cómo te usan los narcisistas? Pues bueno, quizás es un reto para mí, los entienda y bueno, supongo que es muy satisfactorio ver cómo las personas, bueno, pues mejoran dentro de un contexto y me parece muy satisfactorio. Si nos encontramos fuera de la clínica, el contexto clínico, nos lo encontramos fuera de nuestra familia, lo mejor que puedes hacer es formarnos.
Correr, creo que sea correr y salir pitando, porque realmente son personas que están muy dañadas, son personas muy deterioradas, que no están preparadas para socializar de una manera funcional y lo más probable es que salgamos perjudicadas de una manera u otra. ¿De acuerdo? Entonces, mi recomendación es salir corriendo cuando nos encontremos con un perfil perverso narcisista. Un trastorno de la personalidad quizás sea más sutil, pero lo mejor que puedes hacer es irte. Si tienes la mala suerte de que cae en tu familia y no puedes correr, el mejor trato que se le pueden dar a ellos es, primero, ser consciente de que lo que pueden llegar a hacer y poner esos límites. Es decir, entender y estar atentos. Sé que es muy incómodo, pero a veces no podemos huir de la familia, evidentemente, y tenemos que adaptarnos un poquito. No les podemos cambiar, entender que son enfermos mentales, nos va a resultar pues muy complicado. Un padre, un sacerdote católico que le había dado clases y él era el que manejaba la iglesia de los Angelitos en Tulancingo Hidalgo, que es la patrona del pueblo. Su fiesta es el 2 de agosto. Porque todos me traían de bruja. Cuando yo les quería contar que el Feng Shui me traían de bruja y estaban como muy espantados. Y le pidió al padre que me dejara dar el curso de Feng Shui dentro de la iglesia. Y que me lo concede. O sea, la iglesia. Sí, yo arranqué dentro de la iglesia mi primer curso masivo. De niña tuve, mi mamá y yo somos como un canal de energía muy hacia eso, y a mi mamá toda la vida en las diferentes casas que vivimos veía aparecidos y le platicaban y le hablaban, y entonces yo como que me involucré mucho en ese tema. Mi mamá es muy católica, no le gusta abrir estas puertas, pero sí le pasaban. Sí es un canal de energía. Y entonces, y mi mamá también predice, pero sin quererlo aceptar. Entonces, comencé se me dio leer las cartas. Era la carrera, decido hacer la transición. Y de ahí en adelante, la transición vino aparejada con el tema holístico, con las predicciones y los adelantos ya muy claros, el escuchar voces que te dictaban los libros, que te dictaban los artículos para los medios de comunicación de prensa escrita masivos. Vino un despertar desde más o menos como el 95 para acá. Por ejemplo, en mi familia, mi papá era un comerciante muy próspero, le iba muy bien, pero siempre andaba, porque se dedicaba a los materiales para construcción y a hacer casas. Entonces tú llegabas y papá, pero era una morosidad caminando, o sea, siempre estábamos en colegio de monjas, pero por dispersión o por lo que tú quieras y mandes, a nosotros cada que iban a hacer exámenes, pues debe tu papá 3 meses de colegiatura, no pagas, mañana no entres al examen, ¿no? Entonces ya llegabas angustiado, papá, es que paga la colegiatura, y tú llegabas y el escritorio lleno de dinero porque pues iba a subir la varilla, y entonces él tenía, pero o sea, le iba súper bien. No hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? Pero tú como niño decías, pues qué viejo maldito, ¿no? O sea, ¿qué onda? Pues de ahí tal, sí, pero va a subir la varilla y necesito pagarla. Entonces dile a la monja que le vamos a pagar el mes que entra, pero con intereses. Y tú como niño decías, o sea, ¿qué onda? Pues que le hable él, ¿no? Porque, o sea, entonces esa creencia la trae uno ahí, ¿no? O bueno, o cuando ya era no tenemos los marroquín. Y que apenas lo platicaba con un primo mío, de los pocos que yo acepto en la familia marroquín, yo creo que es el único, más bien es el único que acepto, que lo bendigo mucho, él sabe que lo quiero mucho, aunque tenemos, la familia tiene diferencias, su papá fue mi maestro de lecciones más grandes, pero él es una persona muy diferente, y entonces decíamos que los marroquín no sabemos disfrutar, sabemos acumular, y mi papá tenía acumulado, pero nunca fue a unas vacaciones, nunca se compraba ropa, no, o sea, no sabemos que el dinero produce disfrutar. Nunca hubo una primera comunión, nunca una fiesta, o sea, nada más era acumular, 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 acumular. Entonces, su papá de él, de este primo que yo quiero mucho, igualito y peor. Entonces, decíamos que no sabemos disfrutar. Entonces escucho. De chica y de adolescente veía, o sea, veía tal cual las cosas, pero ahora escucho. Entonces escucho qué temas, escucho los mantras, escucho las afirmaciones. Cuando ustedes ven que yo cierro los ojos es porque me están dictando, o sea,
Siempre que ustedes vean es eso. Entonces es cuando yo no soy yo, sino cuando está entrando la divinidad. Entonces, el mes de noviembre pone a prueba la familia. Entonces yo te pido que tú tomes en estos días la iniciativa a través del perdón de hablarle a esa persona con la que tú estás distanciado